Daniela Ferreira Almeida siempre llevó consigo dos mundos que chocaban violentamente dentro de su pecho, aunque nadie en su círculo social de São Paulo lo notara. Por un lado, estaba la memoria sensorial, casi táctil, de Tiradentes, en Minas Gerais, donde el olor a café recién colado y la tierra húmeda bajo el sol definían su existencia junto a su padre, Seu Antonio, un hombre de manos callosas y sabiduría simple. Por otro lado, estaba su realidad actual, el aire acondicionado perpetuo y el silencio estéril de un apartamento de alto patrón en el barrio de Jardins. A sus 35 años, Daniela vivía en una jaula de cristal que muchos envidiarían desde fuera, pero que por dentro se sentía tan fría como un quirófano. Ella, que había crecido corriendo libre entre cafetales, ahora medía cada paso sobre el porcelanato importado para no hacer ruido, para no molestar, para no desentonar en la vida perfecta que había construido, o más bien, que le habían permitido habitar como una actriz secundaria. El apartamento era una muestra de diseño contemporáneo, decorado en tonos de gris, beige y metal cromado, elegido enteramente por Ricardo y su decoradora de confianza, sin que Daniela tuviera voz ni voto en la elección de un simple cojín. Todo allí estaba dispuesto para impresionar a las visitas, a los socios de la startup de Ricardo y a sus seguidores en redes sociales, no para ser vivido. Daniela se sentía una intrusa en su propia casa, rodeada de muebles de diseñador que le resultaban incómodos y obras de arte abstracto que no le transmitían nada más que vacío. Su función en ese ecosistema era mantener la estética, asegurarse de que las camisas de Ricardo estuvieran impecables y desaparecer en el fondo cuando él necesitaba brillar. La administración del hogar era su única autoridad, pero incluso eso era una ilusión, pues cada gasto debía ser justificado y aprobado por él, reduciéndola a una gerente no remunerada de su propia vida doméstica. Es difícil entender cómo una mujer formada en administración por la prestigiosa FGV, con una mente brillante y capacidad de liderazgo, terminó reducida a una sombra, pero el proceso fue lento y corrosivo. Daniela había abandonado sus propias ambiciones profesionales poco después de casarse, convencida por Ricardo de que su apoyo emocional era fundamental para el éxito de la empresa que él estaba levantando. Se convirtió en la esposa trofeo invisible, esa que organiza las cenas, revisa los contratos en la madrugada para corregir errores que él no ve y le da consejos estratégicos que él luego presenta como ideas propias en las reuniones de directorio. A cambio, recibía una mensualidad que Ricardo llamaba despectivamente ayudita, creando una dependencia financiera humillante que la ataba a él más que cualquier documento legal, minando su autoestima hasta hacerle creer que sin él, ella no era nadie en esa ciudad de concreto. Las últimas semanas habían sido particularmente brutales para Daniela, marcando una distancia física que solo anticipaba el abismo emocional que estaba por abrirse. Su madre había sufrido un derrame cerebral severo en Minas, lo que obligó a Daniela a dejar su jaula dorada en São Paulo para volver a sus raíces y cuidar de la única familia que le quedaba, ya que su padre había fallecido años atrás. Durante esos días de angustia en el hospital, durmiendo en sillas incómodas y gestionando médicos, el silencio de Ricardo fue ensordecedor. Él apenas llamaba, y cuando lo hacía, las conversaciones duraban menos de 2 minutos, siempre con la excusa de reuniones importantes o viajes de negocios ineludibles. Daniela, en su lealtad ciega e ingenua, justificaba esa frialdad pensando que él estaba bajo mucha presión por la expansión de la empresa, negándose a ver las señales obvias de desinterés. El día que todo cambió fue una tarde calurosa y pegajosa de jueves, el 14 de marzo de 2024, una fecha que Daniela jamás olvidaría, porque coincidía dolorosamente con el que hubiera sido el cumpleaños de su difunto padre. Regresaba a São Paulo con el cuerpo molido por el viaje en autobús y el alma cargada de tristeza, buscando desesperadamente el consuelo de su hogar y el abrazo de su esposo. No avisó la hora exacta de su llegada, queriendo sorprenderlo y quizás, en su fantasía romántica, tener una cena tranquila para reconectar después del trauma familiar vivido. Arrastraba su maleta por las calles de Pinheiros, sintiendo el contraste entre la simplicidad acogedora de la casa de su madre y la hostilidad acelerada de la metrópolis, sin saber que estaba caminando directamente hacia su propia ejecución emocional. Al llegar al imponente edificio con fachada de vidrio espejado,
El portero del turno de la tarde, que siempre había sido amable con ella, la miró de una forma extraña, casi esquiva, bajando la vista rápidamente a sus papeles. Daniela, demasiado cansada para analizar microexpresiones, asumió que era solo el ajetreo del turno y subió al ascensor privado que daba acceso directo a su piso. Mientras los números subían en el panel digital, ella ensayaba mentalmente qué decirle a Ricardo, cómo explicarle que necesitaba más apoyo, que se sentía sola. Se miró en el espejo del ascensor, notando las ojeras profundas y la falta de maquillaje, sintiéndose repentinamente inadecuada para el estándar de perfección que su marido exigía. Se alisó la ropa arrugada por el viaje, respiró hondo y se preparó para entrar en su santuario, esperando encontrar paz. Cuando el ascensor se abrió en el vestíbulo privado de su apartamento, Daniela extendió el dedo índice hacia el lector biométrico de la puerta principal, un movimiento que había hecho miles de veces de forma automática. Sin embargo, en lugar del suave sonido de desbloqueo y la luz verde habitual, el aparato emitió un pitido agudo y una luz roja parpadeó violentamente. Acceso denegado. Confundida, pensó que era un error del sistema o que quizás su dedo estaba sucio o sudoroso por el viaje. Lo limpió en su pantalón e intentó de nuevo, con el corazón empezando a latir un poco más rápido por la frustración. Nuevamente, el pitido de rechazo y la luz roja. Intentó digitar la contraseña numérica de respaldo, la fecha de su aniversario de bodas, pero la pantalla mostró el mensaje «Código inválido». El pánico comenzó a subir por su garganta. Estaba fuera de su propia casa. Antes de que pudiera sacar su celular para llamar a Ricardo, la puerta se abrió desde adentro, pero no fue un gesto de bienvenida. Ricardo estaba de pie en el umbral, bloqueando la entrada con su cuerpo, y la imagen que proyectaba era todo menos la de un marido preocupado. Llevaba puesto el albornoz de algodón egipcio gris que Daniela le había regalado la Navidad pasada, con el cabello ligeramente húmedo y una copa de vino en la mano. No había sorpresa en su rostro, ni alegría, ni alivio al verla, solo una mueca de fastidio y una frialdad en los ojos que heló la sangre de Daniela. Él la miró de arriba abajo, observando su maleta y su aspecto cansado con un desdén que la hizo sentirse pequeña, sucia y fuera de lugar, como si fuera una vendedora ambulante molestando en la puerta de una mansión. Pero el verdadero golpe, el que le cortó la respiración y detuvo el tiempo, vino segundos después, cuando Daniela miró por encima del hombro de Ricardo hacia el interior de la sala. Allí, recostada cómodamente en el sofá de lino italiano que Daniela cuidaba con tanto celo, estaba Amanda. La conocía de las redes sociales. Era una influencer de 23 años, hija de uno de los socios inversores de Ricardo, famosa por sus videos de estilo de vida y moda. Pero lo que destruyó a Daniela no fue su presencia, sino lo que llevaba puesto. Amanda vestía el hobby de seda rosa pálido, la prenda favorita de Daniela, esa que usaba en sus momentos más íntimos y privados. Ver a esa extraña, joven y radiante, usando su ropa en su casa, bebiendo de sus copas, fue una violación tan íntima y visual que Daniela sintió náuseas físicas instantáneas. El cerebro de Daniela tardó unos segundos en procesar la escena completa, intentando encontrar una explicación lógica donde no la había, pero la realidad era ineludible y brutal. No había malentendidos allí. La escena estaba montada con una crueldad deliberada. Ricardo no se movió para explicar nada, ni siquiera intentó cerrar la puerta para ocultar a su amante. Al contrario, se apoyó en el marco de la puerta con arrogancia, disfrutando del shock en el rostro de su esposa. Amanda, desde el sofá, levantó la vista y soltó una risita nerviosa pero burlona, ajustándose el lazo de seda del hobby de Daniela, marcando territorio. En ese instante, en ese umbral, Daniela comprendió que su matrimonio no se estaba terminando en ese momento. Se había terminado hacía mucho tiempo, y ella era la última en enterarse de que su vida había sido desmantelada y reasignada mientras cuidaba a su madre moribunda. No hubo gritos histéricos ni pedidos de perdón, lo cual hizo que la escena fuera aún más perturbadora y cruel. Ricardo no intentó inventar una excusa barata, simplemente la miró con una calma exasperante, como si estuviera lidiando con un empleado incompetente al que estaba a punto de despedir. «No deberías haber vuelto hoy», dijo él con un tono monótono, tomando un sorbo de su vino sin apartar la mirada de los ojos llorosos de Daniela. No le preguntó por su madre,
ni cómo había estado el viaje, ni mostró un ápice de humanidad. Para él, la presencia de Daniela allí era simplemente un error logístico, una molestia en su agenda perfectamente planeada para disfrutar la noche con su nueva compañera. Esa indiferencia total le dolió a Daniela más que cualquier insulto. Le confirmaba que para el hombre al que le había dedicado los mejores años de su vida, ella ya no existía como persona, sino como un obstáculo que debía ser removido. La crueldad de Ricardo no fue improvisada. Tenía la precisión de una operación corporativa hostil. Con una frialdad que helaba los huesos, le informó que había cambiado las contraseñas de la cerradura electrónica esa misma mañana y que sus huellas digitales habían sido borradas del sistema de seguridad del edificio. Este apartamento está a mi nombre, Daniela, igual que el contrato de arrendamiento y todas las cuentas, le recordó, usando su conocimiento legal como un arma contundente. Le explicó, con una paciencia condescendiente, que técnicamente ella no tenía ningún derecho de estar allí sin su consentimiento, y que, si no se retiraba voluntariamente con su maleta en ese mismo instante, no dudaría en llamar a la seguridad del condominio para que la sacaran por invasión de propiedad. La amenaza era real y humillante. Ser arrastrada por los guardias que la saludaban cada mañana. Daniela intentó articular una palabra, un reclamo, algo que hiciera valer su dignidad de esposa, pero la voz se le quebró en la garganta al ver a Amanda levantarse del sofá y caminar hacia Ricardo. La joven influencer, envuelta en la seda que olía al perfume de Daniela, se abrazó al brazo de él y susurró algo en su oído que los hizo sonreír a ambos, creando una burbuja de complicidad impenetrable. Ricardo entonces dio un paso adelante, obligando a Daniela a retroceder instintivamente hacia el pasillo común. Tus cosas personales te las enviaré en cajas a la casa de tu madre la próxima semana. No hagas un escándalo. Ten un poco de clase, dijo él, como si la víctima fuera él. Fue la última frase que escuchó antes de que la puerta pesada se cerrara frente a su nariz con un golpe seco y definitivo, seguido por el sonido electrónico del cerrojo blindándose de nuevo. Quedarse sola en el pasillo silencioso, frente a la puerta cerrada de lo que hasta hace 5 minutos era su hogar, fue una experiencia extracorporal. Daniela se quedó inmóvil, mirando la madera lacada, incapaz de procesar la violencia psicológica que acababa de sufrir. Sentía una presión inmensa en el pecho, como si el aire del pasillo se hubiera vuelto sólido, y sus piernas comenzaron a temblar de forma incontrolable. No tenía llaves, no tenía acceso, y lo más aterrador, no tenía a dónde ir en una ciudad de 12 millones de habitantes. El silencio del corredor era absoluto, contrastando con el caos ruidoso que estallaba dentro de su cabeza. Podía imaginar las risas al otro lado de la pared. Podía visualizar a Amanda ocupando su espacio, usando sus cremas, durmiendo en sus sábanas. La náusea volvió con fuerza, obligándola a apoyarse en la pared para no colapsar allí mismo sobre la alfombra. El descenso en el ascensor fue una tortura lenta hacia el infierno de la realidad. Mientras bajaba los 20 pisos, Daniela se vio obligada a confrontar su imagen reflejada en las paredes de espejo. Una mujer de 35 años, con ropa de viaje arrugada, el rostro hinchado por el llanto contenido y una maleta vieja como única posesión. Se sentía desnuda, despojada de su identidad de señora de Almeida. Al llegar al lobby, el conserje, el señor Roberto, un hombre mayor que siempre había sido amable con ella, evitó hacer contacto visual. Mantenía la vista fija en los monitores de seguridad, y Daniela comprendió con una punzada de vergüenza que él ya lo sabía. Ricardo probablemente había dejado instrucciones en la portaría para que no la dejaran volver a subir. Esa complicidad silenciosa del personal, comprada por el dinero y el estatus de su marido, la hizo sentir aún más aislada y paranoica. La calle la recibió con una bofetada de calor y ruido, indiferente a su tragedia personal. Salió del edificio arrastrando la maleta, sintiéndose observada por los transeúntes, aunque nadie le prestaba atención real. Caminó 2 cuadras sin rumbo fijo, con la mente nublada, hasta que las piernas le fallaron y se dejó caer en un banco de concreto cerca de una parada de autobús. El sol de la tarde le quemaba la piel, pero ella sentía un frío interno que le castañeteaba los dientes. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, pero su cerebro estaba en cortocircuito. Sacó su celular del bolso con manos temblorosas, buscando llamar a alguna amiga, pero se detuvo al darse cuenta de que la mayoría de sus amigas en São Paulo eran en realidad esposas de los amigos de Ricardo. ¿A quién acudiría?
¿Quién le creería a ella por encima del encantador y exitoso ejecutivo? La situación pasó de dramática a desesperada cuando miró la pantalla de su teléfono. Batería al 12%. Necesitaba pedir un Uber, buscar un hotel barato, hacer algo rápido antes de quedar incomunicada. Abrió la aplicación de su banco digital con la esperanza de tener al menos lo suficiente para una noche de hotel y un pasaje de vuelta a Minas. Sus dedos se movían torpemente sobre la pantalla táctil mientras el icono de carga giraba, burlándose de su ansiedad. Cuando finalmente accedió a la cuenta conjunta, el saldo parpadeó en la pantalla. Receros en los ceros. Un mensaje de alerta indicaba que el límite de sobregiro había sido cancelado y los fondos transferidos. Intentó con su tarjeta de crédito, la adicional que Ricardo le permitía usar, y la aplicación le devolvió un mensaje en letras rojas. Tarjeta bloqueada por el titular. El aire le faltó de golpe. No era solo una separación, era un asedio financiero total. Ricardo no solo la había echado de casa, sino que se había asegurado de dejarla sin recursos para reaccionar. Daniela recordó todas las veces que él le había dicho: «No te preocupes por las finanzas, amor. Yo me encargo de todo para que no te estreses». Ahora veía esa frase como lo que realmente era, una estrategia calculada para desarmarla. Mientras ella cuidaba a su madre enferma en el interior, él había estado moviendo dinero, cerrando accesos y preparando el terreno para descartarla sin dejarle ni para un café. Se sintió estúpida, ingenua, una niña que había confiado las llaves de su vida a un lobo disfrazado. Allí, sentada en la acera de una de las zonas más ricas del país, no tenía ni un real para comprar una botella de agua. Como si el destino quisiera rematarla, el celular vibró en su mano con una notificación de Instagram. Era una alerta automática porque tenía activadas las notificaciones de las publicaciones de Ricardo. El corazón le dio un vuelco doloroso, pero la curiosidad masoquista la impulsó a abrir la aplicación. La foto acababa de ser subida hacía 3 minutos. Era una selfie tomada en el espejo del dormitorio principal. Su dormitorio. En la imagen, Ricardo besaba la mejilla de Amanda, quien sonreía triunfante mostrando el anillo de bodas de Daniela, o uno muy parecido, en su dedo medio, en un gesto de burla sutil. La ubicación estaba marcada como «Hogar, dulce hogar», y la leyenda escrita por Ricardo era corta y letal. Por fin, la energía correcta en casa. Nuevos comienzos, paz, amor real. Lo que terminó de destrozar a Daniela no fue solo la foto, sino la reacción inmediata del mundo digital. En cuestión de segundos, los «me gusta» comenzaron a subir por cientos. Leyó los primeros comentarios con horror. Amigos comunes, colegas de trabajo de Ricardo, gente que había comido en su mesa, todos felicitando a la nueva pareja. ¿Y la exaburrida? Ja, comentó alguien que Daniela reconoció como un primo de Ricardo. «Qué cambio, hermano. Te mereces ser feliz», escribió otro. Nadie preguntaba por ella. Nadie cuestionaba la traición. En ese ecosistema de apariencias, la verdad no importaba, solo el éxito y la imagen. Daniela se sintió borrada, humillada públicamente, ante una audiencia que aplaudía su destrucción, mientras ella lloraba en una acera sucia con el celular muriendo en sus manos, con el celular a punto de apagarse, y el pánico nublándole la vista. Daniela tuvo que tragarse el último vestigio de orgullo que le quedaba. No podía llamar a sus amigas de la alta sociedad, esas que ahora le daban like a la foto de la amante de su marido, así que recurrió a la única persona en Sao Paulo que sabía que no la juzgaría por su estatus bancario, doña Cida, una antigua empleada doméstica que había trabajado para ellos al principio del matrimonio y a quien Daniela había ayudado a pagar un tratamiento dental años atrás. Fue una llamada breve, humillante y desesperada, hecha con la voz temblorosa mientras los últimos 4% de batería se consumían. Cida, con esa solidaridad que a menudo falta en los rascacielos de lujo, pero sobra en la periferia, no hizo preguntas incómodas. Solo le dio una dirección en la zona este y le dijo que la puerta estaba abierta, salvando a Daniela de pasar la noche a la intemperie como una indigente en su propia ciudad. El trayecto en metro hasta la casa de Cida fue un viaje a las entrañas de una realidad que Daniela había observado solo desde la distancia de su coche blindado, arrastrando su maleta de marca, que ahora parecía un ridículo símbolo de una vida muerta. Se sintió observada y vulnerable entre la multitud de trabajadores cansados que regresaban a casa. Al llegar a la pequeña kitnet de Cida, el contraste con el apartamento de Jardins fue físico y doloroso.
Era un espacio de apenas 30 metros cuadrados, con humedad en las paredes y un olor a comida frita impregnado en las cortinas, pero había una dignidad en esa pobreza que el lujo frío de Ricardo jamás tendría. Sida le ofreció el sofá-cama en la pequeña sala que también servía de cocina y le preparó un té caliente. Daniela aceptó la taza con manos que no dejaban de temblar, sintiéndose una intrusa, una fracasada, una mujer que había caído desde la cima de la torre directamente al suelo de cemento sin paracaídas. Esa noche, Daniela no durmió. Tumbada en el sofá-cama con los resortes clavándosele en la espalda, escuchó los sonidos de la comunidad. Perros ladrando, motos pasando, televisores encendidos. Cada sonido era un recordatorio de dónde estaba y de lo que había perdido. Cerraba los ojos y veía la sonrisa burlona de Amanda. Los abría y veía las grietas en el techo de la kitnet. Se sentía sucia, no solo físicamente por el viaje y el calor, sino espiritualmente manchada por la forma en que había sido descartada. Lloró en silencio para no despertar a Sida, lágrimas calientes y saladas que le quemaban las mejillas, sintiendo cómo la ansiedad le oprimía el pecho. Se preguntaba qué había hecho mal, en qué momento se había vuelto tan insignificante para el hombre al que amaba. La sensación de ser basura, algo usado y tirado a la calle, era tan vívida que le provocaba arcadas. La mañana llegó sin piedad, trayendo consigo una luz grisácea que se colaba por la pequeña ventana y la realidad aplastante de su situación. Le dolía la cabeza como si se la hubieran abierto con un hacha y tenía el estómago vacío, pero el hambre era lo de menos. Su mayor problema era la inmovilidad total. Sin dinero, sin tarjetas y sin un plan, estaba atrapada. Sida salió temprano a trabajar, dejándole una nota amable y un poco de pan, un gesto que hizo que Daniela se sintiera aún más patética. ¿Cómo había llegado a esto? Una licenciada de la FGB, dependiendo de la caridad de una mujer que ganaba el salario mínimo. Decidió que no podía quedarse allí lamentándose. Tenía que moverse, aunque fuera para organizar el caos de su maleta y ver qué podía vender para comprar un pasaje de autobús de vuelta a Minas, a la casa de su madre, el único refugio que le quedaba. Comenzó a revisar su equipaje con la desesperación de un náufrago buscando provisiones. Entre la ropa sucia y los artículos de aseo, sus manos tropezaron con una caja de cartón rígido, algo pesada, que había traído de la casa de su madre en Minas. En el caos de su regreso y la expulsión, había olvidado por completo que la traía. Era una caja con documentos antiguos de la familia que su madre, en medio de su recuperación del derrame, le había pedido que se llevara a São Paulo para guardar en un lugar seguro, temiendo que algo les pasara en la casa vieja si ella no volvía pronto. Daniela la abrió sentada en el suelo de la kitnet, esperando encontrar escrituras viejas sin valor o fotos familiares que solo le causarían más dolor nostálgico. Al levantar la tapa, un olor característico la golpeó. Olor a papel viejo, a madera y a tabaco de pipa. El olor inconfundible del despacho de su padre, seu Antonio. Ese aroma la transportó instantáneamente a su infancia, lejos de la pesadilla de São Paulo, a un tiempo donde se sentía protegida y valorada. Dentro había carpetas con recibos de cosechas de hace décadas, títulos de propiedad de tierras que ya no producían mucho, y recortes de periódico. Daniela comenzó a pasar los papeles sin mucho interés, buscando quizás algún bono al portador, o algo que pudiera tener valor inmediato, aunque sabía que su padre había sido un hombre de tierra, no de finanzas complejas. Sin embargo, en el fondo de la caja, debajo de un montón de facturas amarillentas, encontró un sobre de papel manila cerrado con lacre, algo inusual para su padre, que era un hombre práctico. El sobre tenía escrito en el frente, con la caligrafía firme y angulosa de su padre: «Para mi hija Daniela, para cuando el invierno sea demasiado largo». El corazón de Daniela dio un vuelco. Su padre había muerto hacía 5 años, y ella jamás había visto ese sobre. Con los dedos temblorosos, rompió el papel. No había un testamento formal ni documentos legales complejos dentro. Solo había una hoja de papel de cuaderno arrancada, escrita a mano, y un objeto plástico pegado con cinta adhesiva en la parte inferior. Daniela tomó la carta, sintiendo que su padre le hablaba desde el más allá, en el momento exacto en que más necesitaba escuchar una voz que no la despreciara. La carta era breve y directa, como lo había sido él. «Hija mía», decía, «la vida da muchas vueltas y a veces la gente buena se encuentra en caminos malos. Siempre te enseñé a ser fuerte, a ser una almeida,
y los Almeida no bajan la cabeza ante nadie, ni por dinero ni por amor. Si estás leyendo esto, es porque has llegado a un punto de necesidad extrema. No confío en los bancos modernos ni en los hombres de ciudad con trajes caros. Lo que hay aquí es el fruto de mi trabajo silencioso, protegido para ti. Úsalo solo si no tienes otra salida. Es tu paracaídas. Te quiere, papá. Las lágrimas de Daniela cayeron sobre el papel, mojando la tinta azul. Por primera vez en 24 horas, no lloraba por Ricardo, sino por la pureza del amor de su padre, que incluso muerto intentaba protegerla. Despegó el objeto que venía adjunto. Era una tarjeta magnética del Banco do Brasil, pero no se parecía a las tarjetas modernas con chips dorados y diseños futuristas. Era una tarjeta antigua, de un azul desbotado, casi mate, con el logo viejo del banco y su nombre impreso en relieve, pero sin fecha de vencimiento visible. Solo una serie de códigos numéricos extraños en la parte trasera y una frase pequeña: cliente modalidad especial, Holding Lab. Daniela frunció el ceño. Recordaba vagamente que su padre mencionaba una sociedad antigua, Legado Almeida Participações, que usaba para comprar maquinaria agrícola en los años 90, pero siempre pensó que esa empresa se había cerrado o que no tenía valor real. La tarjeta parecía un residuo de otra época, un plástico inútil que probablemente ni siquiera pasaría por un lector actual. Sin embargo, la carta decía necesidad extrema, y Daniela estaba durmiendo en un sofá ajeno, sin un centavo y con el orgullo hecho trizas. No tenía nada que perder. Se limpió la cara, se recogió el cabello en un moño severo para disimular la suciedad y se puso el único traje sastre que había traído en la maleta, el cual, milagrosamente, no estaba tan arrugado. Se miró en el pequeño espejo del baño de Sida. Seguía teniendo ojeras, pero la carta de su padre le había encendido una chispa en la mirada que antes no estaba. Decidió ir a la sucursal central del banco. Si la tarjeta no servía, sería solo una humillación más en una lista ya larga, pero si servía para sacar aunque fuera lo suficiente para un pasaje de autobús, valdría la pena el intento. Salió a la calle con la tarjeta azul apretada en su mano, como si fuera un amuleto sagrado. Entrar en la sucursal central del Banco do Brasil en la Avenida Paulista fue una prueba de fuego para los nervios destrozados de Daniela. Se sentía como una impostora caminando sobre el piso de granito pulido, rodeada de ejecutivos con trajes impecables que hablaban por celular en voz alta sobre inversiones y tasas de interés. Ella, con su traje sastre que había sobrevivido al viaje pero que ya mostraba signos de fatiga, y con el cabello recogido apresuradamente para ocultar que no se había lavado en 2 días, sentía que llevaba un cartel de desesperada en la frente. Apretó la vieja tarjeta azul de su padre en el bolsillo de su saco, temiendo que en cualquier momento un guardia de seguridad la detuviera por parecer sospechosa. La atmósfera del banco, fría y corporativa, contrastaba violentamente con la calidez humana de la casa de Sida, recordándole que estaba entrando nuevamente en el territorio del dinero, ese mismo que Ricardo usaba para aplastarla. Se dirigió a la ventanilla de atención al cliente, rogando internamente que la tarjeta no fuera un simple recuerdo sentimental sin valor alguno, preparándose mentalmente para la vergüenza de ser rechazada. La joven que la atendió en la caja miró la tarjeta con extrañeza, dándole vueltas entre sus dedos con manicura perfecta, como si fuera un objeto arqueológico. Señora, esta tarjeta no tiene chip y la banda magnética está muy desgastada. Este formato se dejó de emitir hace más de 15 años, dijo la empleada, con un tono de voz lo suficientemente alto como para que las personas en la fila de atrás escucharan. Daniela sintió el calor subirle al rostro, una mezcla de vergüenza y pánico. Por favor, inténtelo. Mi padre me dijo que la cuenta existe, insistió Daniela en un susurro, sintiéndose patética. La chica suspiró, claramente molestada por perder el tiempo, y tecleó manualmente los números grabados en el plástico en su terminal. La pantalla del ordenador parpadeó y de repente emitió un sonido de alerta diferente al habitual, un tono grave que hizo que la cajera frunciera el ceño y dejara de masticar su chicle. «Espere un momento», dijo, ya sin el tono condescendiente, y levantó el teléfono para llamar a un supervisor, mirando a Daniela con una mezcla de recelo y curiosidad. Los minutos que pasaron esperando al gerente parecieron horas. Daniela se imaginó lo peor, que la cuenta estaba cerrada, que tenía deudas heredadas, o, peor aún, que pensarían que estaba intentando cometer un fraude con una tarjeta robada. Sin embargo,
Cuando apareció el gerente general de la agencia, un hombre canoso de aspecto serio llamado señor Vasconcelos, su actitud no fue de confrontación. Miró la pantalla de la cajera, luego miró a Daniela, y su expresión se transformó de la indiferencia burocrática a una deferencia absoluta y casi nerviosa. Señora Almeida, mis disculpas por la espera. No sabíamos que vendría hoy. Por favor, acompáñeme a mi oficina privada en el piso superior. No es necesario que haga fila aquí, dijo él, abriendo la pequeña puerta de acceso con una prisa inusual. La gente en la fila, que antes la miraba con desdén, ahora la seguía con la mirada, confundida por el cambio repentino de trato. Daniela, con el corazón golpeándole las costillas, lo siguió, aferrándose a su bolso como si fuera su salvavidas. La oficina del señor Vasconcelos era un santuario de silencio y aire acondicionado, con vistas panorámicas a la ciudad. Le sirvió un café expreso y agua con gas antes de sentarse frente a ella y colocar la vieja tarjeta azul sobre el escritorio de caoba como si fuera una reliquia sagrada. Señora Daniela, esta tarjeta está vinculada a una estructura financiera que llamamos cuentas durmientes de alto rendimiento. Su padre, el señor Antonio, fue muy astuto. No solo guardó dinero, creó una holding patrimonial, la Legado Almeida Participações, hace más de 20 años, cuando vendió unas tierras que hoy son zonas industriales clave, explicó el gerente. Daniela escuchaba atónita. Ella sabía que su padre vendía ganado y cosechas, pero jamás imaginó que entendiera de holdings o inversiones complejas. Él estipuló una cláusula de bloqueo total. El capital se ha estado reinvirtiendo automáticamente en fondos conservadores y bonos del tesoro, blindado contra la inflación. Y lo más importante, blindado contra cualquier acceso externo hasta que se presentara esta tarjeta física con el código de seguridad correcto. El gerente giró el monitor de su computadora hacia ella. ¿Está preparada para ver el saldo consolidado actual, señora Almeida? Daniela asintió, aunque sentía que se iba a desmayar. En la pantalla, una cifra brillaba en verde, una cifra tan larga que tuvo que contar los ceros 2 veces para asegurarse de que no estaba alucinando por la falta de comida. El saldo total, incluyendo intereses acumulados y valorización de activos, era de 18.450.000 juelers, 18 millones. Daniela se quedó paralizada, mirando el número. No gritó, no lloró de alegría. Sintió un golpe físico en el estómago, una sensación de vértigo absoluto. Mientras ella había estado mendigando monedas para un pasaje de autobús y durmiendo en un sofá viejo, era dueña de una fortuna que Ricardo jamás soñaría tener en liquidez. La ironía era tan grande que le dieron ganas de reír histéricamente. Su padre, con sus botas llenas de barro y su camisa a cuadros, había construido un imperio en silencio para protegerla, mientras su marido de trajes italianos la había dejado en la ruina. Para activar la cuenta y tener disponibilidad inmediata de los fondos, necesitamos ejecutar la cláusula de necesidad extrema, o sucesión, como estipuló su padre, continuó el gerente, sacando unos formularios. Daniela firmó los papeles con una mano firme que la sorprendió a ella misma. Mientras su pluma se deslizaba por el papel, algo dentro de ella se rompió y se recompuso en una forma diferente. La Daniela que lloraba en la acera, la víctima, la esposa sumisa que pedía permiso para comprarse un vestido, murió en esa silla de cuero. Las lágrimas que habían estado a punto de salir se secaron instantáneamente, reemplazadas por una claridad mental fría y afilada. Miró el dinero en la pantalla, no como una solución a sus problemas inmediatos, sino como munición. Esto no era solo para sobrevivir, era poder, poder puro y duro, en un mundo donde ella había sido impotente. El señor Vasconcelos le entregó una tarjeta temporal negra, una Black Infinite, sin límite preestablecido, y le informó que la transferencia de los fondos a su cuenta personal ya estaba operativa. ¿Desea que le ayudemos con alguna gestión inmediata, señora Daniela? ¿Quizás contactar a un asesor de inversiones?, preguntó él. Daniela guardó la tarjeta negra en su billetera vacía, justo donde antes estaba la foto de Ricardo que había tirado a la basura esa mañana. No, señor Vasconcelos. Por ahora, necesito que esta cuenta se mantenga bajo la más estricta confidencialidad bancaria. Nadie, absolutamente nadie, y menos mi marido, debe saber de la existencia de este capital. ¿Me hago entender?
Su voz sonó tan autoritaria y fría que el gerente asintió vigorosamente. Por supuesto, la discreción es absoluta. Al salir del banco, la luz del sol de la avenida Paulista le pareció diferente. Ya no era un solo presivo que iluminaba su miseria, sino un reflector que marcaba su escenario. Caminó por la acera entre la multitud, pero ya no se sentía invisible ni pequeña. Tenía 18 millones de reales a su disposición. Podía comprar el edificio donde vivía Ricardo si quisiera, pero eso sería demasiado fácil. Su mente, que durante las últimas 24 horas solo había procesado dolor y miedo, ahora trabajaba a 1000 revoluciones por minuto, diseñando una estrategia. Pasó por delante de una vitrina y vio su reflejo. Seguía llevando la misma ropa y las mismas ojeras, pero la postura había cambiado. Tenía la barbilla alta. La sensación de hambre desapareció, sustituida por un apetito voraz de justicia. Lo primero que hizo no fue ir a un hotel de lujo ni comprar ropa cara, aunque podía hacerlo. Entró en una tienda de electrónica y compró un celular nuevo de alta gama y una línea prepago, pagando en efectivo con un retiro que hizo en el cajero automático del vestíbulo, sintiendo el grosor de los billetes en su mano como una herramienta de guerra. Se sentó en un café cercano, pidió un almuerzo decente y, mientras comía, encendió el teléfono nuevo. No bloqueó a Ricardo en las redes sociales. Al contrario, creó un perfil falso, anónimo, para vigilar cada movimiento que él y Amanda hicieran. Necesitaba información. Sabía que el dinero por sí solo no curaba la humillación, pero el dinero le daba acceso a los mejores abogados, a los mejores investigadores y a la capacidad de esperar el momento perfecto. Antes de levantarse de la mesa, Daniela hizo una última cosa. Buscó en Google el nombre del bufete de abogados más temido en casos de divorcio corporativo y litigios financieros en Sao Paulo. Encontró el nombre de Dr. Marcio Venancio, conocido como el tiburón de Faria Lima, un hombre famoso por destruir reputaciones y recuperar patrimonios imposibles, cuyos honorarios eran astronómicos. Daniela sonrió por primera vez en días, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marcó el número del despacho. Buenas tardes. Quiero agendar una cita urgente con el doctor Venancio. No pregunte por el costo. El dinero no es un problema. Dígale que es un caso de fraude patrimonial y que voy a pagar en efectivo el anticipo. Colgó el teléfono. La guerra había comenzado, y Ricardo no tenía ni idea de que su esposa, tonta, acababa de comprar el arsenal nuclear. La reunión con el doctor Marcio Venancio no tuvo lugar en una oficina convencional, sino en un despacho privado en la avenida Faria Lima, que parecía más un búnker de alta seguridad que un estudio jurídico. Cuando Daniela llegó, todavía con su ropa sencilla y su aspecto cansado, la recepcionista apenas levantó la vista, juzgándola por su apariencia. Sin embargo, en cuanto Daniela mencionó su nombre, la actitud cambió drásticamente. El dinero ya había hablado por ella antes de entrar. El doctor Venancio, un hombre de 50 años con ojos de tiburón y un traje hecho a medida que costaba más que el coche de Ricardo, la recibió con curiosidad clínica. No le ofreció consuelo emocional, lo cual Daniela agradeció. Le ofreció estrategia. Cuando ella le transfirió el anticipo de honorarios en el acto, una cifra que hizo parpadear la notificación en el teléfono del abogado, la dinámica de poder en la sala se solidificó. Daniela no era una esposa despechada buscando llorar sobre un hombro. Era una clienta con capital ilimitado buscando una ejecución sumaria. Quiero que lo investigue todo, doctor Marcio. Cada cuenta, cada movimiento, cada centavo que haya escondido. Y quiero que, cuando terminemos, no le quede ni para un café, instruyó con una voz que no tembló. Los días siguientes, Daniela se instaló en una suite ejecutiva de un hotel discreto pero seguro, en la región de Jardins. No quería lujos ostentosos, quería un centro de operaciones. Mientras esperaba el informe preliminar de los investigadores forenses contratados por el bufete, se dedicó a reconstruirse. Fue a una peluquería, no para hacerse un cambio de imagen radical de venganza cliché, sino para volver a ser ella misma. Se cortó el cabello de forma práctica, elegante, eliminando los rastros de descuido de los últimos días. Compró ropa nueva, pero no la que Ricardo le obligaba a usar, vestidos ajustados y tacones imposibles, sino trajes de corte recto, blazers estructurados en colores oscuros, ropa que proyectaba autoridad y competencia. Se miraba al espejo y ya no veía a la mujer que servía el café. Veía a la hija de seu Antonio, lista para defender su legado.
Cada vez que sentía un atisbo de pena por su matrimonio roto, miraba el saldo de su cuenta bancaria y recordaba la risa de Amanda. El dolor se convertía en combustible frío. El informe financiero llegó una semana después y fue devastador, superando las peores sospechas de Daniela. Resultó que el exitoso imperio de Ricardo era un castillo de naipes construido sobre deudas masivas y apariencias. La startup, que él vendía en redes sociales como la próxima gran innovación tecnológica, no daba beneficios reales. Sobrevivía a base de rondas de inversión que él gastaba en mantener su estilo de vida lujoso. Pero lo más grave, lo que hizo que a Daniela le hirviera la sangre, fue descubrir que Ricardo había falsificado su firma en múltiples ocasiones para usarla como avalista en préstamos de alto riesgo. Él había puesto el patrimonio futuro de ella, sin saber de la herencia, claro, pero contando con su crédito limpio, como garantía para sus deudas de juego y especulación inmobiliaria. La traición no era solo emocional, era criminal. Él la había estado preparando para ser su chivo expiatorio financiero en caso de quiebra, planeando dejarla no solo sin marido, sino endeudada hasta el cuello. Con esta información en mano, la estrategia de Daniela cambió de la defensa al ataque total. El doctor Venancio le propuso una jugada maestra. En lugar de denunciarlo inmediatamente por fraude, lo que alertaría a Ricardo y le daría tiempo de esconder activos o huir, utilizarían la holding Legado Almeida para comprar la deuda. A través de intermediarios anónimos, la empresa de Daniela comenzó a adquirir los pagarés y las deudas que Ricardo tenía con varios bancos y prestamistas privados. En cuestión de 10 días, Daniela se convirtió, legalmente y en secreto, en la principal acreedora de su propio marido. Ella era dueña de su hipoteca, de los préstamos de su coche de lujo y de las líneas de crédito de su empresa. Ricardo seguía viviendo su vida de fantasía con Amanda, sin saber que la mujer a la que había echado a la calle tenía ahora el poder legal de ejecutar sus bienes y dejarlo en la calle con un solo chasquido de dedos. Pero Daniela decidió esperar. Quería que el golpe fuera público y definitivo. Mientras tanto, la vida perfecta de Ricardo y Amanda comenzó a sufrir misteriosos contratiempos. Daniela, operando desde las sombras, empezó a cerrar los grifos que mantenían a flote la farsa. Llamó a los proveedores de la boda, que Ricardo y Amanda ya estaban planeando con descaro para finales de año, una fiesta que prometía ser el evento social de la temporada. Como nueva acreedora que revisaba las cuentas de la empresa de Ricardo, Daniela instruyó congelar ciertos flujos de caja irregulares. De repente, la organizadora de bodas llamó a Ricardo para decirle que el cheque del depósito había sido rechazado por falta de fondos. La florista canceló el pedido. El lugar exclusivo para la recepción informó que había un problema administrativo con la reserva. Ricardo, estresado, culpaba al banco, gritaba a sus asistentes, sin sospechar jamás que el problema administrativo tenía nombre y apellido, y estaba sentada en un hotel a 2 kilómetros de distancia bebiendo té verde. Daniela también se enteró de que Ricardo estaba intentando vender el apartamento donde vivían, que legalmente era un bien ganancial, aunque él lo negara, para obtener liquidez rápida. Él necesitaba dinero desesperadamente para mantener a Amanda feliz, ya que la chica estaba acostumbrada a regalos caros y viajes constantes. A través de su abogado, Daniela interpuso una medida cautelar de bloqueo de bienes, alegando el proceso de divorcio en curso y las sospechas de ocultación de patrimonio. Cuando Ricardo intentó cerrar la venta con un comprador interesado, el notario le informó que la propiedad tenía una anotación de litigio y no podía ser transferida. Daniela imaginó la cara de Ricardo al recibir la noticia, rojo de ira, tratando de explicarle a Amanda por qué no podían irse de vacaciones a las Maldivas ese mes. Era una tortura lenta, una asfixia financiera controlada milímetro a milímetro. A pesar de tener el control, hubo momentos de debilidad solitaria. Una noche, Daniela vio una historia en Instagram donde Amanda se burlaba de la ropa vieja que habían encontrado en el armario, refiriéndose a los vestidos que Daniela no había podido llevarse. La rabia amenazó con desbordarla, con hacerla cometer un error impulsivo como ir allá y gritarles. Pero respiró hondo, tocó la tarjeta azul de su padre que siempre llevaba consigo y recordó el objetivo final. No se trataba de ropa, se trataba de dignidad. Escribió en su diario, una nueva costumbre que había adoptado. Ellos se ríen del pasado. Yo soy dueña de su futuro. Esa frase se convirtió en su mantra. Dejó de mirar las redes sociales de ellos con dolor
y empezó a mirarlas como un general observa los movimientos de las tropas enemigas, buscando debilidades, grietas, señales de agotamiento, y las grietas empezaron a aparecer. En las fotos, Ricardo lucía más ojeroso, con la sonrisa forzada. Amanda empezaba a publicar frases indirectas sobre hombres que prometen y no cumplen, y la importancia de la generosidad en el amor. Daniela leía entre líneas. El dinero se estaba acabando, y con el dinero, el encanto del empresario exitoso se desvanecía. Amanda no estaba enamorada de Ricardo, estaba enamorada del estilo de vida que él le proporcionaba. En cuanto las tarjetas de crédito empezaron a ser rechazadas en las tiendas de lujo, el paraíso romántico comenzó a convertirse en un infierno doméstico. Daniela sabía, porque conocía a Ricardo, que él estaría en ese momento culpando a todos menos a sí mismo, volviéndose irritable y agresivo, mostrando la verdadera cara que Daniela había soportado en silencio durante años. Ahora era el turno de Amanda de lidiar con el monstruo. Finalmente, llegó la citación oficial para la audiencia de conciliación y divorcio. Ricardo, a través de sus abogados, un bufete mediocre, ya que no podía pagar a los mejores, había propuesto un acuerdo insultante. Le ofrecía a Daniela una pensión mínima por 2 años y quedarse él con el apartamento, el coche y las acciones de la empresa, alegando que ella no había contribuido económicamente al matrimonio. Era una oferta diseñada para humillarla, para decirle que ella no valía nada. El doctor, Marcio, se rió al leer la propuesta. «Creen que estás desesperada, que aceptarás cualquier migaja para poder comer», dijo. Daniela miró el documento con una calma glacial. «Que sigan creyendo eso. Quiero verle la cara cuando se dé cuenta de la realidad. Aceptemos la fecha de la audiencia. No voy a negociar antes. Voy a destruirlo allí mismo, delante del juez». La noche anterior a la audiencia, Daniela apenas durmió, pero no por miedo, sino por la adrenalina de la batalla inminente. Preparó su ropa meticulosamente, un traje azul marino impecable, de corte italiano, que le quedaba como un guante, zapatos de tacón medio que le permitían caminar con paso firme, y un maquillaje discreto, pero que resaltaba la dureza de su mirada. Repasó los documentos con el doctor, Marcio una y otra vez, las pruebas del fraude, las firmas falsificadas, los documentos de compra de la deuda y, finalmente, su propia declaración de bienes actualizada, que mostraba la solvencia de la holding Legado Almeida. Todo estaba listo. Ricardo esperaba encontrarse con una mujer rota, llorosa y suplicante. No tenía ni idea de que estaba a punto de entrar en una jaula con una leona que había recuperado sus garras. La mañana de la audiencia, el ambiente en los pasillos del Tribunal de Familia era denso, lleno de murmullos nerviosos y rostros tensos. Pero para Daniela, el aire nunca había parecido tan limpio. Llegó 5 minutos antes de la hora señalada, caminando por el vestíbulo de mármol, con una serenidad que desconcertaba a quienes se cruzaban con ella. No miraba al suelo, no encogía los hombros, ocupaba su espacio con una autoridad natural que había estado dormida durante años. A su lado, el doctor. Venancio caminaba en silencio, cargando un maletín de cuero grueso que contenía la artillería pesada. No necesitaban intercambiar palabras de aliento. El plan estaba trazado y la trampa estaba lista. Daniela sentía los latidos de su corazón, no por miedo, sino por esa anticipación eléctrica que precede a una tormenta necesaria. Ricardo ya estaba allí, sentado en un banco de madera fuera de la sala de audiencias, revisando frenéticamente su celular. Se veía ligeramente más delgado, y su bronceado habitual tenía un tono amarillento bajo las luces fluorescentes, señal del estrés financiero que Daniela había empezado a provocar desde las sombras. Sin embargo, en cuanto la vio doblar la esquina, su postura cambió instantáneamente. Se irguió, guardó el teléfono y adoptó esa máscara de arrogancia condescendiente que tan bien conocía ella. Esperaba ver a una mujer derrotada, quizás llorosa, rogando por clemencia. Pero cuando sus ojos se encontraron con la nueva Daniela, vestida con su traje impecable y emanando una frialdad profesional, la sonrisa de suficiencia de Ricardo vaciló por una fracción de segundo. Fue un parpadeo de confusión. Un algo no cuadra aquí, antes de que su ego volviera a tomar el control. Vaya, te has vestido para la ocasión. Supongo que gastaste lo último que te quedaba en ese traje para intentar impresionar al juez, soltó Ricardo cuando ella pasó a su lado,
sin ni siquiera levantarse del banco. Su abogado, un hombre joven que parecía nervioso, soltó una risita forzada. Daniela no se detuvo, ni siquiera giró la cabeza. Simplemente siguió caminando hacia la puerta de la sala, ignorándolo con una indiferencia tan absoluta que fue más dolorosa que cualquier insulto. Para ella, él ya no era el hombre imponente que dictaba su vida. Era solo un ruido de fondo, un obstáculo burocrático que estaba a punto de ser eliminado. Entró en la sala dejando a Ricardo con la palabra en la boca, rojo de ira por haber sido ignorado. Dentro de la sala, la mediadora judicial, una mujer de mediana edad con gafas y expresión cansada, pidió que tomaran asiento. Ricardo se sentó frente a Daniela, tamborileando los dedos sobre la mesa, impaciente. Su abogado tomó la palabra primero, lanzando el discurso ensayado. Su señoría, mi cliente, el señor Ricardo, es un empresario generoso que, a pesar de que la señora Daniela no aportó activos financieros al matrimonio y abandonó el hogar conyugal, está dispuesto a ofrecer una pensión transitoria de 2 salarios mínimos por 24 meses, para ayudarla a reintegrarse, siempre y cuando ella renuncie a cualquier reclamo sobre la empresa y el inmueble. Ricardo asintió solemnemente, poniendo cara de víctima benevolente, actuando el papel del marido magnánimo que solo quiere ayudar a la pobre exmujer. El doctor Venancio esperó a que terminaran, con una calma que puso nervioso al abogado contrario. Luego, se ajustó la corbata y habló con una voz suave pero letal. Rechazamos la oferta en su totalidad. No estamos aquí para pedir limosna. Estamos aquí para discutir hechos delictivos y fraude patrimonial. La palabra fraude resonó en la pequeña sala como un disparo. Ricardo saltó de su silla, indignado. ¿Qué fraude? Eso es calumnia. Ella no sabe de lo que habla. Nunca entendió de negocios. La mediadora tuvo que pedir orden. El doctor Venancio no se inmutó. Abrió su maletín y sacó 3 carpetas gruesas, deslizándolas sobre la mesa hacia la mediadora y hacia la parte contraria. En la carpeta A, continuó Venancio, encontrarán peritajes caligráficos que demuestran que el señor Ricardo falsificó la firma de mi cliente en 5 ocasiones distintas para obtener préstamos bancarios por valor de 3 millones de reales, poniendo en riesgo el patrimonio conyugal sin el consentimiento de su esposa. Ricardo se puso pálido. Miró los documentos. Sus manos empezaron a temblar. Sabía que eso era cierto, pero pensaba que Daniela era demasiado tonta o estaba demasiado deprimida para auditar cuentas antiguas. Eso es un error administrativo, balbuceó, pero el sudor en su frente decía otra cosa. La mediadora miraba los papeles con el ceño fruncido. El caso acababa de pasar de un divorcio simple a un potencial caso criminal. En la carpeta B, prosiguió el abogado de Daniela implacable, tenemos la relación de deudas actuales del señor Ricardo. Como verán, está técnicamente en quiebra. Sus pasivos superan a sus activos en una proporción de 3-1. Ricardo intentó interrumpir de nuevo, gritando que sus negocios eran sólidos, pero Venancio levantó la voz por primera vez. Y lo más interesante es que la mayoría de esa deuda, incluyendo la hipoteca de su apartamento y los pagarés de su empresa, ya no pertenecen a los bancos. Fueron comprados hace 2 semanas por una entidad privada, la Holding Legado Almeida. Se hizo un silencio sepulcral. Ricardo miró a su abogado, confundido. ¿Qué holding? ¿De qué está hablando? Fue entonces cuando Daniela habló por primera vez. No miró al juez, miró directamente a los ojos de Ricardo. Su voz era tranquila, carente de la emoción trémula que él esperaba. Legado Almeida es mi empresa, Ricardo. Soy la propietaria única. La cara de Ricardo se desencajó. Fue como ver a un ordenador tratando de procesar un dato imposible y colapsando. ¿Tu empresa? Pero si tú no tienes nada. Tú eres... Se calló antes de decir una inútil, pero la palabra flotó en el aire. Daniela se inclinó ligeramente hacia adelante. Soy la dueña de tus deudas. Soy dueña de tu hipoteca. Y soy la dueña de la silla donde te sientas en tu oficina. Todo lo que crees que es tuyo, ahora es técnicamente mío, porque tú no has pagado y yo compré tu fracaso. El abogado de Ricardo estaba revisando los documentos de la holding con los ojos desorbitados, dándose cuenta de que habían entrado en una emboscada mortal. Esto es legalmente sólido, le susurró a Ricardo, aterrado. Ella tiene los títulos ejecutivos. Puede embargarte hoy mismo. Ricardo se desplomó en su silla,
pareciendo encogerse físicamente. La arrogancia se evaporó, dejando ver al hombre pequeño y asustado que había debajo. Miró a Daniela como si fuera una extraterrestre. «¿Cómo?», susurró. «¿De dónde sacaste?». Daniela no respondió. No le debía explicaciones sobre su padre, ni sobre el sacrificio, ni sobre la carta. Ese dinero era sagrado, y él no merecía ni siquiera saber su origen. «Para finalizar», dijo el doctor Venancio, entregando la última hoja, «aquí está la declaración de bienes actualizada de mi cliente, demostrando solvencia total por más de 18 millones de reales, lo que anula cualquier argumento de necesidad o dependencia económica. No queremos su pensión, señor Ricardo. Lo que queremos es la liquidación inmediata de la sociedad conyugal y la ejecución de las garantías de las deudas por fraude. O nos entrega el apartamento y la empresa voluntariamente hoy, o lo procesamos por la vía penal por falsificación de documentos y estafa». La mediadora miró a Daniela con una mezcla de respeto y asombro. Ricardo estaba acorralado. Miró a su alrededor buscando una salida, pero no había ninguna. Su imperio era humo, y la mujer a la que había despreciado tenía el soplador. Pensó en Amanda, en el estilo de vida que no podía mantener, en la vergüenza pública. «Dani, por favor», intentó, cambiando el tono a uno de súplica patética, usando el apodo cariñoso que no usaba en años. «Podemos hablar. Somos familia. No me hagas esto». Daniela lo miró con la curiosidad de quien observa un insecto. «¿Familia?», repitió ella suavemente. «La familia no se deja en la calle con el 12% de batería. La familia no mete a la amante en la cama de su esposa el día del cumpleaños de su suegro fallecido». Daniela se levantó, alisando su falda con un gesto elegante. La audiencia había terminado en la práctica. Ricardo estaba destruido. «Tienes 24 horas para desalojar mi apartamento, Ricardo. Y cuando digo mi apartamento, me refiero a que el banco ejecutará la hipoteca mañana si no te vas. Y llévate a tu invitada. No quiero que quede ni un rastro de vuestra energía correcta allí». Se dio la vuelta y salió de la sala, escuchando los sollozos ahogados de Ricardo detrás de ella. No sintió alegría, ni euforia. Sintió algo mucho mejor. Sintió que el peso de años de humillación se levantaba de sus hombros, dejándola ligera, libre, y por primera vez en mucho tiempo, dueña absoluta de su destino. La salida del tribunal fue el primer momento en que Daniela respiró aire puro en años, un aire que no estaba viciado por la mentira ni por la sumisión. Mientras Ricardo se quedaba atrás, discutiendo inútilmente con su abogado y tratando de entender cómo su mundo se había derrumbado en 40 minutos, Daniela caminó hacia la salida principal con el doctor Venancio. No hubo celebración eufórica, ni champaña, ni gritos de victoria. Solo un apretón de manos firme y profesional. «La orden de desalojo ya está en manos del oficial de justicia. Se ejecutará mañana a las 8:00 am. Le recomiendo no estar presente, Daniela». «No necesita ver eso», le aconsejó el abogado, pero Daniela negó con la cabeza suavemente. «No voy a ir para burlarme, doctor Marcio. Voy a ir porque necesito cerrar la puerta yo misma. Necesito ver cómo sale mi pasado para que mi futuro pueda entrar». Esa noche, durmió profundamente en su hotel, sin pesadillas, sabiendo que la maquinaria de la justicia estaba en marcha y que, por primera vez, los engranajes giraban a su favor. A la mañana siguiente, la escena frente al edificio de Jardins fue un espectáculo de decadencia urbana que los vecinos observaron con discreta fascinación desde sus ventanas. Un camión de mudanzas, contratado por la administración judicial, esperaba con el motor en marcha. Ricardo intentó bloquear la entrada, gritando sobre sus derechos y amenazando a los oficiales de policía que acompañaban al agente judicial, pero su autoridad se había evaporado junto con su saldo bancario. Fue patético ver cómo el hombre que se creía dueño del mundo era reducido a un inquilino moroso más. Daniela observó todo desde el otro lado de la calle, dentro de un coche con los vidrios tintados. No sentía lástima, solo una extraña disociación, como si estuviera viendo un documental sobre la vida de un extraño. Vio cómo sacaban sus muebles de diseño, sus cuadros pretenciosos y sus cajas de vino, tratándolos como simple carga, despojados del aura de lujo que él tanto valoraba. La reacción de Amanda fue el golpe de gracia para la fantasía de Ricardo. Cuando la influencer se dio cuenta de que no era un malentendido, sino un desalojo real, y que Ricardo estaba arruinado, su amor incondicional se evaporó más rápido que el rocío de la mañana.
Bajó al lobby arrastrando sus maletas Louis Vuitton, con gafas oscuras para ocultar la falta de maquillaje y la furia en sus ojos. Daniela vio, a través del vidrio del coche, cómo Amanda le gritaba a Ricardo en plena acera, gesticulando violentamente. No podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal era universal. Reproches, insultos y ruptura. Amanda no estaba dispuesta a vivir en la pobreza con un hombre fracasado. Ella había firmado un contrato tácito de intercambio de juventud por estatus, y Ricardo ya no podía cumplir su parte. Se subió a un Uber sin mirar atrás, dejando a Ricardo solo en la acera, rodeado de cajas de cartón y vergüenza pública. Cuando el apartamento quedó vacío y Ricardo finalmente se fue, derrotado y humillado, Daniela cruzó la calle y subió. Entrar en ese espacio fue una experiencia sensorial intensa. El aire todavía olía levemente al perfume empalagoso de Amanda y al ambientador caro que Ricardo usaba, pero debajo de eso había olor a abandono. Recorrió las habitaciones vacías, escuchando el eco de sus propios pasos sobre el piso de madera. Fue al dormitorio principal, donde había ocurrido la traición, y se paró frente al gran ventanal con vista a la ciudad. No sintió la necesidad de llorar ni de romper nada. Simplemente sintió que ese lugar, que alguna vez soñó que sería su hogar para siempre, era ahora solo un cascarón, un activo inmobiliario manchado. No podría volver a vivir allí. Las paredes habían absorbido demasiada tristeza y falsedad. Llamó a su abogado desde allí mismo. «Ponlo en venta inmediatamente. Que el dinero vaya a la fundación. No quiero ni un centavo de esta venta en mi bolsillo personal». En las semanas siguientes, la caída de Ricardo fue vertiginosa y total, tal como Daniela había calculado, aunque ella ya no lo seguía activamente. Sin embargo, en la era digital, las noticias vuelan. Se enteró por conocidos comunes que la startup de Ricardo había entrado en concurso de acreedores después de que los inversores huyeran al enterarse de sus fraudes personales. Sin la imagen de éxito que proyectaba, nadie quería hacer negocios con él. Sus amigos del club, esos que bebían su whisky y reían sus gracias, desaparecieron mágicamente cuando él les pidió dinero prestado. Ricardo se convirtió en un paria social, la persona a la que nadie invita, porque trae consigo el olor del fracaso y la desesperación. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio periférico, lejos del glamour de los jardins, intentando mantener las apariencias en LinkedIn. Pero la realidad era que estaba acabado profesionalmente en la ciudad. Por su parte, Daniela canalizó toda su energía y los recursos de la holding Legado Almeida en construir algo propio, algo real. No quería ser una socialité que vive de rentas. Quería honrar el trabajo de su padre. Fundó el Grupo Terral, una empresa dedicada a invertir en agronegocios sostenibles liderados por mujeres en situaciones vulnerables. Usó su formación en la FGV, esa que Ricardo había despreciado, para crear un modelo de negocio sólido y ético. Viajaba constantemente, volvía al campo, se ensuciaba las botas de tierra y negociaba con proveedores. Se sentía viva, útil y poderosa. Su piel recuperó el color, sus ojos brillaban con un propósito genuino, y su risa, que había estado silenciada durante años, volvió a escucharse fuerte y clara en las reuniones de directorio. Se había reencontrado con la mujer que estaba destinada a ser antes de que la sombra de Ricardo la cubriera. Unos 6 meses después del divorcio, Daniela estaba en su nueva oficina, un espacio luminoso y lleno de plantas en la Vila Madalena, revisando los balances trimestrales que mostraban ganancias récord. Su vida estaba plena. Tenía un círculo de nuevas amigas, mujeres empresarias y luchadoras, que la valoraban por su inteligencia y no por su marido. Había empezado a salir ocasionalmente, cenas tranquilas sin expectativas, redescubriendo el placer de la compañía masculina sin sumisión. El nombre de Ricardo rara vez cruzaba su mente. Era como una cicatriz antigua que ya no dolía, solo recordaba que había sobrevivido a un accidente. Sin embargo, el destino tenía preparado un epílogo para cerrar el ciclo completamente, una prueba final para medir cuánto había sanado realmente. Una tarde lluviosa de martes, la recepcionista de su oficina llamó a su línea interna con voz vacilante. «Señora Daniela, hay un hombre en la recepción que insiste en verla. No tiene cita. Dice que es su exmarido. Le he dicho que se vaya, pero dice que es urgente, que es una cuestión de vida o muerte». Daniela se quedó inmóvil por un segundo,
mirando las gotas de lluvia golpear el cristal. Podría haber llamado a seguridad. Podría haberle dicho que llamara a su abogado. Tenía todo el derecho de no verlo jamás. Pero algo en su interior le dijo que necesitaba este momento. No por él, sino por ella. Necesitaba mirar al monstruo a los ojos una última vez y confirmar que ya no le tenía miedo. «Déjelo pasar», respondió con calma. «Pero que venga solo». Cuando Ricardo entró en su despacho, Daniela casi no lo reconoció. El hombre que cruzó la puerta era una sombra del ejecutivo arrogante de hacía medio año. Llevaba un traje que le quedaba grande, visiblemente desgastado y quizás comprado en una tienda de segunda mano. Su cabello, antes impecablemente peinado, estaba ralo y despeinado, y tenía esa mirada febril de quien no ha dormido bien en semanas. Olía ligeramente a alcohol y a tabaco barato. Se quedó de pie cerca de la puerta, intimidado por la elegancia sobria de la oficina de Daniela, por el aura de autoridad que ella irradiaba sentada detrás de su escritorio de madera maciza. Ella no se levantó para saludarlo, ni sonrió. Simplemente lo observó con una neutralidad clínica, esperando a que él hiciera su movimiento. «Daniela», comenzó él, y su voz sonó ronca, rota. «Gracias por recibirme. Sé que no tengo derecho». Hizo una pausa, esperando quizás que ella lo contradijera, que le ofreciera un asiento o un vaso de agua, como solía hacer la antigua Daniela, la cuidadora, pero ella permaneció en silencio, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Ricardo tragó saliva y avanzó un paso, desesperado. «Estoy mal, Dani. Lo perdí todo. Amanda se llevó lo poco que tenía. Nadie me contrata. Estoy viviendo en una pensión. Apenas tengo para comer». Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que parecían reales esta vez, nacidas de la autocompasión. «Me equivoqué. Fui un estúpido. Pero lo que tuvimos fue real, ¿verdad? Tú me amabas. Sé que en el fondo todavía queda algo de eso. Necesito ayuda, por favor. Solo tú me conoces de verdad». Estaba apelando a su antigua debilidad, a su corazón blando. Daniela lo observó en silencio durante unos segundos interminables, buscando en su interior algún rastro de aquel amor devoto que casi la destruyó. Buscó la compasión, la necesidad de cuidarlo, esa urgencia automática de resolver sus problemas que había definido su matrimonio. Pero no encontró nada. Era como mirar a un extraño en una parada de autobús. Reconocía sus rasgos, sabía quién era, pero la conexión emocional se había cortado por completo, cauterizada por el dolor de aquella tarde de marzo. Se dio cuenta, con una claridad cristalina, de que Ricardo no la extrañaba a ella, ni a su risa, ni a su compañía. Lo que extrañaba era la seguridad, la infraestructura invisible que ella mantenía, la red de protección que le permitía volar alto sin miedo a caer. Ahora que se había estrellado contra el suelo, buscaba a su antigua enfermera, no a su esposa. Esa comprensión le quitó cualquier peso de culpa que pudiera haber quedado escondido en los rincones de su conciencia. «Ricardo, escúchame bien porque solo lo voy a decir una vez», dijo Daniela, rompiendo el silencio con un tono de voz que no admitía interrupciones. No se levantó de su silla de cuero. Mantuvo esa barrera física entre ellos como un muro de contención necesario. «Tú no estás aquí por amor. Tú estás aquí por hambre y por miedo. Estás aquí porque tu plan B falló, porque la fantasía se rompió cuando se acabaron los fondos, y ahora buscas volver a la casilla de salida». Ricardo intentó protestar. Abrió la boca para soltar otra excusa, pero la mirada de Daniela lo detuvo en seco. «No me insultes intentando manipularme con recuerdos. El hombre con el que me casé murió el día que me cerraste la puerta en la cara con el 12% de batería y sin un real en el bolsillo. Ese día, tú mataste todo lo que había entre nosotros con una eficiencia quirúrgica». Ricardo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de esa nueva mujer que tenía enfrente. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de vergüenza, de alguien que se sabe desnudo y juzgado. «¿Entonces qué? ¿Me vas a dejar así? ¿Después de todo lo que vivimos? ¿No significó nada para ti?», preguntó con voz temblorosa, jugando su última carta, la de la víctima emocional. Daniela sintió una punzada, no de dolor, sino de lástima ajena. Era patético ver cómo intentaba reescribir la historia para convertirse en el mártir. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. «Significó todo para mí, Ricardo. Tanto, que casi me pierdo a mí misma intentando complacerte. Pero la pregunta no es qué significó,
sino que aprendí. Y aprendí que la dignidad no se negocia. Tú me enseñaste a ser fría. Me obligaste a ser fuerte. Deberías estar orgulloso. Soy tu creación. Con un movimiento lento y deliberado, Daniela abrió el cajón superior de su escritorio. Ricardo levantó la vista, con un destello de esperanza en los ojos, quizás esperando un cheque, un contrato, una llave de un apartamento. Daniela sacó su billetera personal, la misma que había comprado el día que renació en el banco, y extrajo 5 billetes de 100 reales, 500 reales, una suma irrisoria para las cifras que manejaban antes, pero una fortuna para quien no tiene nada. Se levantó, rodeó el escritorio y se acercó a él. Ricardo se quedó quieto, confundido. Ella le extendió los billetes, manteniéndolos a una distancia prudente, sin tocar su mano. El gesto estaba cargado de un simbolismo devastador. No era un préstamo, no era un regalo de amor, era una limosna. «Toma esto», dijo ella con suavidad, pero con firmeza. «Es para que pagues un par de noches en un hotel decente y comas comida caliente. Considéralo un pago final por los servicios prestados como lección de vida». Ricardo miró el dinero, luego la miró a ella. Su orgullo luchó contra su necesidad durante un segundo agónico. Si tuviera un gramo de dignidad, lo rechazaría y se iría. Pero Daniela sabía que el hombre que tenía enfrente ya no tenía dignidad. Con la mano temblorosa, Ricardo tomó los billetes. El contacto de sus dedos rozando el dinero fue el final definitivo de su imagen de hombre poderoso. Había aceptado la caridad de la mujer a la que llamó inútil. En ese intercambio, él admitió su derrota total y absoluta, no ante un juez, sino ante la vida misma. «Ahora vete, Ricardo», ordenó Daniela, retrocediendo hacia su espacio seguro. «Y no vuelvas. Si apareces aquí otra vez, o en mi casa, o intentas contactarme, no seré yo quien te reciba. Serán mis abogados y la policía. Esta puerta se cierra hoy para siempre». Él asintió, derrotado, guardando el dinero en el bolsillo de su traje viejo con movimientos torpes. Murmuró un «gracias», inaudible, que sonó más a una maldición, y se dio la vuelta. Daniela observó su espalda encorvada mientras caminaba hacia la salida. No se parecía en nada al hombre que había entrado triunfante en su apartamento con una amante hacía meses. Cuando la puerta se cerró tras él con un suave clic, el silencio volvió a la oficina. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de paz, limpio y sereno. Daniela cerró los ojos y exhaló largamente, sintiendo cómo el último hilo invisible que la ataba al pasado se disolvía en el aire. Meses después, la imagen de Daniela liderando una reunión en el campo, bajo el sol de Minas Gerais, se convirtió en el símbolo de su nueva vida. El Grupo Terral ya no era solo un proyecto, era una realidad que daba sustento a más de 50 familias productoras. En la foto, que alguien tomó espontáneamente y subió a las redes, Daniela aparecía riendo, con botas de trabajo manchadas de barro y una camisa de lino arremangada, rodeada de otras mujeres que la miraban con respeto y gratitud. No había lujo artificial, ni filtros de Instagram, ni poses forzadas. Había verdad. Esa mujer de la foto, con líneas de expresión marcadas por el sol y una sonrisa genuina, era infinitamente más hermosa y poderosa que la esposa trofeo de piel perfecta que vivía en la jaula de oro de Jardins. La vieja tarjeta azul del Banco do Brasil, ahora desactivada y guardada en un marco discreto en su estantería, servía como recordatorio constante de su origen y su destino. Daniela a menudo miraba ese plástico descolorido y pensaba en su padre, Seu Antonio. Entendió finalmente que la verdadera herencia no fueron los 18 millones de reales. El dinero fue solo la herramienta, el martillo para romper las cadenas. La verdadera herencia fue la resiliencia, la capacidad de aguantar el invierno y florecer de nuevo, la certeza de que ser una Almeida significaba no bajar la cabeza ante nadie. Su padre le había dejado los medios, pero ella había tenido que encontrar la voluntad, y en ese proceso había descubierto que era mucho más capaz, inteligente y fuerte de lo que Ricardo jamás le permitió creer. Daniela nunca volvió a saber de Ricardo, salvo por rumores lejanos de que había vuelto a vivir con sus padres ancianos en el interior, un final gris para alguien que soñaba en Tecnicolor. Pero a ella ya no le importaba. Su vida estaba llena de trabajo con propósito, llena de tardes tranquilas leyendo libros que ella elegía, llena de cenas con amigos verdaderos
y llena de la paz de quien duerme con la conciencia tranquila. No necesitaba una pareja para sentirse completa. Se tenía a sí misma, y eso resultó ser el amor más leal y duradero de todos. Había transformado su dolor en poder, su humillación en victoria y su soledad en libertad. La historia de Daniela Ferreira Almeida no terminó con un beso de película ni con un nuevo príncipe azul rescatándola en un caballo blanco. Terminó con ella cerrando su propia oficina, subiendo a su propio coche y conduciendo hacia una casa que estaba a su nombre, comprada con su propio trabajo. Terminó con la satisfacción silenciosa de saber que, cuando la vida la golpeó y la tiró al suelo, ella no solo se levantó, sino que construyó una escalera con los escombros para subir más alto que nunca. Y mientras conducía por las calles iluminadas de São Paulo, con la música alta y el viento en la cara, Daniela sonrió, porque sabía que la mejor parte de su historia no era el final, sino todo lo que estaba por comenzar.